Hey jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un placer verdaderamente estar con ustedes en otro video de matemática básica. El profesor Alexander está con ustedes. Aquí vamos a seguir trabajando con el manual de matemáticas 014 y hoy nos corresponde la página 77 y 78. Aquí las primeras preguntas corresponden a llenar los espacios en blanco. Aquí en la pregunta número 1 nos dice el raya de una función y igual a f de x es el conjunto de todos los valores de la variable independiente para los cuales la función está definida. Aquí la respuesta correcta es el dominio. El dominio. Bien, vamos a la número 2. El conjunto de todos los valores tomados por la variable dependiente es aquí sería el rango de la función. Bien, ok, aquí tenemos los ejercicios del 3 al 8, donde nos piden determinar el dominio de la función. Bien, vamos a explicar en qué consiste el dominio. Bueno, ya ustedes tienen ahí la definición. El dominio es todos los valores de la variable independiente para las cuales tenemos valores definidos en la función. Entonces, dependiendo del tipo de función, vamos a verificar cómo se obtiene el dominio de dicha función. Por ejemplo, aquí en el ejercicio número 3 tenemos esta función f de x igual a menos x cuadrado más 3. Miren, cuando tenemos funciones como estas, donde tenemos aquí un polinomio, en este caso es un binomio, porque tiene dos términos. Recuerden que cuando digo polinomio me refiero a trinomios, binomios, también puede ser monomios. Es decir, una expresión que sea un polinomio. Todas las funciones, en este caso de este tipo, se llaman funciones polinómicas. Y las funciones polinómicas, su dominio es todo el conjunto de los números reales. Es decir, que usted puede tomar para x cualquier número real y f de x va a estar definida para cualquier valor de x perteneciente a los reales. Bien, siempre que sean polinómicas, el dominio siempre será el conjunto de los números reales. De tal manera que aquí podemos decir que el dominio, aquí escribo, esto es una abreviatura, significa dominio, de esta función f de x es igual a r. R es el conjunto de los números reales. Bien, perfecto. Vamos al ejercicio número 4. Aquí tenemos otra función, f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Aquí, fíjese que nosotros tenemos una función radical, porque tenemos una raíz. Cuando sucede esto, si son raíces cuadradas, como en este caso esto es una raíz cuadrada, no podemos decir que el dominio de esa función es r. ¿Por qué? Porque fíjese lo siguiente, si yo tengo la raíz cuadrada de un número cualquiera, existiría la raíz cuadrada de ese número si x es un número positivo o es cero. Repito, si estamos buscando la raíz de un número, la raíz cuadrada de un número, va a estar definida en r, es decir, vamos a encontrar valores siempre y cuando x sea un número positivo o sea cero. Ahora, las raíces cuadradas de números negativos no están definidas en r. Por lo tanto, aquí, para yo tener una raíz cuadrada de ese número x cualquiera, x tiene que ser un número mayor o igual que 0. Si es menor que 0, entonces no vamos a encontrar valores definidos para la raíz cuadrada de un número real. ¿De acuerdo? Hago énfasis en que x es un número real. ¿De acuerdo? Es decir, para x, para todo x en r. Bien, perfecto. Entonces, aquí en esta función, si yo tengo 4 menos x cuadrado, tengo que asegurarme cuáles números yo puedo tener en x de tal manera que aquí me dé un número mayor que 0 o 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para nosotros resolver esto, nosotros lo que vamos a hacer es, tomamos la expresión subradical, es decir, tomamos 4 menos x cuadrado, y vamos a crear o construir una desigualdad haciendo que esta expresión sea mayor o igual que 0. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero saber cuáles son los valores de x
que me pueden dar como resultado un número mayor o igual que 0, porque esos son los que cumplen con esta expresión. Entonces aquí tenemos ya una inecuación de segundo grado. Ya nosotros hemos resuelto inecuaciones de segundo grado. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Entonces este 4 que está positivo lo pasamos a negativo. Entonces tengo menos x cuadrado mayor o igual que 4. Perdón, mayor o igual que menos 4. ¿Verdad? Porque está positivo, lo paso a negativo. Bien, entonces para yo cambiar el signo de este x cuadrado, lo que hacemos es que multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Pero como estoy multiplicando por menos 1, este signo que tengo aquí mayor o igual va a cambiar a menor o igual. De tal manera que voy a tener x cuadrado menor o igual que 4. Bien, menor o igual que 4. Ustedes saben por qué cambia el signo. Ya habíamos visto esto en videos anteriores. Entonces lo que vamos a hacer ahora para eliminar ese 2, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Aplicamos raíz cuadrada. Este 2 se va con la raíz. Me queda x menor o igual. Y la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Bien. Entonces aquí lo que estoy viendo es que los valores que x puedo colocar en x para que la función esté definida tienen que ser x o números en R que sean menores o iguales que más menos 2. Entonces, esto sería el dominio. Entonces, el dominio de la función f de x, es decir, de esta función, tiene que ser el conjunto, lo vamos a escribir de esta manera, de los x en R, tal que x se encuentra entre menos 2 y 2. De tal manera que para que esta función pueda estar definida, los valores de x o el dominio tiene que encontrarse dentro de ese intervalo. Es decir, entre menos 2 a 2, incluyéndolo a ellos. Bien, dentro de ese intervalo se encuentra el dominio de esa función. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces al ejercicio número 5. Aquí tengo, por ejemplo, f de x igual a x sobre x menos 3. Aquí yo tengo una función donde tengo aquí una función racional. Esto sería una función racional porque en el denominador tengo aquí una expresión también. Entonces, ¿qué ocurre con las funciones racionales? Miren, toda división de un número x cualquiera entre 0 no está definido. No está definido. Eso significa que todo número que yo divida entre 0, en matemática no tengo un valor para yo poder expresar el resultado. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es qué valor puede tener x. Recuerden que estamos buscando el dominio, pero el dominio es todos aquellos x que puedan permitirme resolver esa división, pero que no me dé 0 en el denominador. No puedo tener 0, porque si me da 0, entonces tendría problema para yo poder calcular el valor de la función para ese x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos el denominador, x menos 3, y lo vamos a igualar a 0, porque me interesa saber qué valor de x yo no puedo colocar aquí. Se ve claramente que sería el número 3, porque 3 menos 3 me da 0, pero tenemos que hacerlo de manera matemática. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. X es igual, S menos 3, lo pasamos sumando, entonces tendría 0 más 3, y X sería igual a 3. Entonces, ese número, ese valor de X, yo lo voy a sacar, porque ese es el valor de X que me da el 0 en el denominador. Pero después de ahí, X puede ser cualquier número. Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio de f de x es todo R, cualquier número real, pero usted va a sacar el número 3. Sacando el 3, usted puede tomar x para cualquier número real, excluyendo este número. Fíjese que lo escribí entre llaves,
cuando usted va a extraer un número de un conjunto, entonces usted lo escribe en forma de llave, indicando que eso es un elemento. No puede escribir R-3, sino lo pone entre llaves, que es la forma correcta. Entonces, el dominio de esta función es cualquier número R sacando el número 3. Porque si pongo el 3 me da 0, entonces con aquí la función me daría problemas y no puedo incluirlo. Bien, aquí en el ejercicio 6 tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1 sobre x más 2. Aquí fíjense que tenemos que verificar dos cosas. En el numerador tenemos, por ejemplo, una expresión radical. Y en las expresiones radicales, por ejemplo, si son raíces cuadradas, como vimos ahorita, el valor que tengo aquí en el subradical tiene que ser un número mayor o igual que 0 para que pueda definirse la raíz, porque no existen en R, en los reales, no existe la raíz cuadrada de un número negativo, no existe o no está definida. Aquí en el denominador también tenemos otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta, porque recuerden que aquí x no puede ser un número de tal manera que cuando yo le sume 2 me dé 0, porque vimos aquí que divisiones entre 0 no está definido tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concentrarnos primero en lo que vamos a encontrar aquí. Tenemos que ver qué número puede ser x. Recuerden que para yo saber qué número tiene que ser el subradical, tenemos que tomar el subradical, es decir, x menos 1, y tenemos que indicarle que esto tiene que ser mayor o igual que 0, porque para números mayores o iguales que 0 es que se definen las raíces cuadradas. Entonces resolvemos esta inecuación, este menos 1 lo pasamos sumando, entonces tenemos que x es mayor o igual que 1. De tal manera que aquí x, el dominio, en el caso del numerador, tiene que ser un número mayor o igual que 1 para que pueda definirse la raíz cuadrada. Bien, en el caso del denominador, si se fijan, x, para yo extraer x, recuerden que aquí no me puede dar 0, entonces lo que hago es que igualo el denominador x más 2 a 0 para yo saber qué número no puedo colocar en el denominador. Entonces resolvemos la ecuación, x, ese 2 que está sumando lo pasamos restando, de tal manera que x es igual a menos 2. Eso significa que aquí x no puede ser menos 2, porque si pongo menos 2 me da 0. Bien, ahora, como en el numerador yo tengo que x es mayor o igual que 1, ya estos x que están aquí van a cumplir con toda la función. De tal manera que el dominio de f de x serán todos los x de R, es decir, de los reales, tal que x es mayor o igual que 1. Para todo x mayor o igual que 1, si yo coloco un número cualquiera mayor o igual que 1 en el denominador y en el numerador, entonces siempre va a estar definida esa función. Ahora, no va a estar definida para x menores que 1, porque voy a tener entonces problema en el numerador y ya aquí la función no va a encontrar, no va a tener definición o no va a estar definida para x menores que 1. Para mayores iguales que 1 sí vamos a tener siempre definida la función para cualquier x de los reales que cumpla con esa condición. Bien, vamos al ejercicio 7. Aquí tenemos otra función racional. Recuerden que cuando es racional, lo que tenemos que buscar es que la función no nos dé 0 en el denominador. Entonces, tengo que excluir, sacar todos los valores de x que me puedan dar 0 aquí. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tomamos el denominador, x cuadrado menos 9, lo igualamos a 0, y ahí vamos a encontrar cuáles son esos números que tengo que excluir para que no me dé 0 en el denominador y así encontrar el dominio. Entonces, vamos a este 9 que está restando, lo pasamos sumando. Entonces tenemos x cuadrado igual a 9. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Se va ese 2 con aquí la raíz. Entonces x es igual a más menos. Y la raíz de 9 es igual a 3. Bien. Entonces, x no puede ser ni 3 ni menos 3 en el denominador, porque este más y menos 3 son los que me dan el 0 aquí. Bien, entonces yo acá voy a encontrar cuáles son los x que tengo que sacar del dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio de la función es todos los r's sacando
a más menos 3. Bien, también lo puedo escribir de esta manera. El dominio de f de x es igual a todos los x de R, tal que x es diferente de más menos 3. También lo puedo escribir de esa manera. Bien. Ok, vamos entonces con el ejercicio número 8. Aquí tenemos una función donde en el denominador tenemos una raíz cuadrada. Recuerden que para yo poder resolver esta función, el dominio, tengo que tener en cuenta dos cosas. Aquí no puede haber 0 en primer lugar. Es decir, esto no puede darme 0. Pero como tenemos una raíz cuadrada, la raíz cuadrada permite el 0. Porque recuerden que en las raíces cuadradas yo puedo tener en el subradical un número que sea 0 o mayor que 0. Pero si me da 0, entonces me va a dar 1 sobre 0 y no está definida. Bien, entonces yo lo que tengo que buscar es cuáles son los valores de la radicación, aquí debajo, que me permitan conseguir la raíz cuadrada, pero tengo que sacar el 0. Es decir, el 0 no lo puedo incluir aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar x más 2 y vamos a hacer que x más 2 sea mayor que 0. Bien, porque yo no quiero que sea 0. Fíjese que yo no puse mayor o igual, simplemente puse mayor que 0. Es decir, estoy sacando el 0. Entonces, resolvemos la desigualdad y ahí encontraré el dominio de esta función. Entonces, ese 2 que está sumando lo paso restando. Tengo x mayor que menos 2. Entonces, aquí, en el subradical, puedo colocar aquí en x cualquier número que sea mayor que menos 2. Bien, porque si pongo menos 2, entonces menos 2 más 2 me da 0. Tendría 1 sobre 0, entonces me da problema. Entonces, por eso el menos 2 no puede estar incluido aquí. Entonces, el dominio de f de x, aquí es todos los x en R, tal que x es mayor que menos 2. Si lo quiero escribir en forma de intervalo, entonces yo puedo decir que el dominio de esa función, sería el intervalo menos 2 sin incluirlo a él, por eso puse paréntesis, hasta infinito. Es decir, que aquí lo puedo expresar de varias maneras. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con la página 77. Aquí tengo unas preguntas. La raya de una función es el conjunto de puntos x, f de x para toda x en el dominio de f. Aquí la respuesta es la gráfica. La gráfica de una función. Bien, aquí tenemos una pregunta: ¿en qué consiste la prueba de la recta vertical para funciones? Bien, vamos a escribirla en forma resumida. Eso es una prueba que se utiliza para saber si una gráfica pertenece a una función o no. Entonces, vamos a escribirla aquí a la manera en como la puedo. Ustedes la pueden cambiar, buscar su propia, escribirla de su propia manera la pregunta. Entonces, esto es una prueba. Es una prueba que establece que una gráfica representa una función si y solo si todas las líneas verticales intersecan la gráfica a lo más una vez. Bien, así yo puedo definir lo que consiste la prueba de la recta vertical para funciones. Más adelante te van a ver unos ejercicios donde vamos a aplicar esta respuesta. Bien, vamos a la página 78.
La pregunta número 3, aquí nos dice un valor de x para el cual f de x es igual a 0, esto se llama 0 o raíz de la función f. Pregunta número 4, una función f es raya en un intervalo i si para toda pareja de números x1 y x2 en el intervalo x1 es mayor que x2, implica que f de x1 es mayor que f de x2. Aquí la respuesta es creciente. Creciente. Bien, pregunta número 5. Una función f es decreciente en un intervalo i para toda pareja de números x1 y x2. En el intervalo x1 es menor que x2, implica que f de x1 es mayor que f de x2. Así se definen las funciones decrecientes. Pregunta número 6. Una función f es constante en un intervalo i si para cualquier x1 y x2 en el dominio, ¿verdad? En el dominio sucede que f de x1 es igual a f de x2. Si usted toma un x1 y un x2 cualquiera en el dominio de una función y resulta que cuando usted toma el x1 y el x2, el f de x le da lo mismo que el f de x1 le da lo mismo que f de x2, entonces esa función es una función constante. Pregunta número 7. Una función f es raya si para cada x en el dominio de f se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Esto aquí es una función impar. Una función impar. Número 8. Una función f es impar si, bueno, aquí se repite lo mismo. Una función es impar si se cumple esto. Si f de menos x es igual a menos f de x. Parece que aquí es la misma pregunta presentada de dos maneras distintas. Número 9. La función f de x igual a x se denomina función, eso es una función identidad. Una función identidad. Bien, perfecto. Seguimos aquí con los ejercicios del 10 al 13. Aquí nos dicen, diga si la gráfica representa una función de x y explique su respuesta. Bien, aquí tenemos varias gráficas. Ustedes vieron ahorita en la página 77 que nos preguntaban acerca de la prueba de la recta vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la prueba de la recta vertical o de la línea vertical? Que si usted tiene una gráfica como la que vamos a tener aquí y usted traza una recta vertical, por ejemplo, con mi regla, yo trazo una recta vertical, no importa en cuál parte de ella, si esa recta vertical interseca la recta en un solo punto, en cualquier parte donde yo coloque esa recta, si la interseca en un solo punto, esa gráfica es una representación de una función. Por ejemplo, si yo trazo así aquí una recta vertical, fíjese que esa recta intersecó aquí la función o la gráfica, ¿verdad? Todavía yo no sé si es función, vamos a ver. Si yo la trazo por aquí, fíjese que esa recta vertical interseca la gráfica en ese punto. Fíjese que, y si lo sigo haciendo en cualquier parte, solamente va a intersecar en un solo punto. Si eso ocurre, entonces esa gráfica es una representación de una función. Entonces, en el caso de la número 10, sí es una gráfica de una función. Lo cumple. Bien, porque la regla de la línea vertical se cumple en ella. En la número 11, fíjese lo siguiente. Yo tengo esa gráfica. Si yo trazo una recta vertical en cualquier parte de ella, por ejemplo, vamos a trazarla aquí. Fíjese que esa recta vertical interseca aquí y aquí. Usted ve, interseca en dos puntos. Si yo vuelvo a trazar una recta vertical arriba de la gráfica, entonces voy a encontrarme nuevamente que esa recta va a intersecar esa gráfica en dos puntos. Y si lo sigo haciendo sobre esa gráfica, voy a encontrar que ella interseca en dos puntos. Como está intersecando en dos puntos, no corresponde a una gráfica de una función.
Porque para que sea la gráfica de una función, tiene que cumplirse que solamente intersecte la gráfica en un solo punto. Entonces, esta no es una función. No es una función. Si me dicen que explique la respuesta, usted dice ¿por qué? Porque no cumple la regla de la recta, de la línea recta. En otras palabras, si usted quiere decir esto en otras palabras, usted dice lo siguiente: no es una función porque para un x tenemos dos valores de f de x igual a y. En otras palabras, si yo tomo, por ejemplo, x igual a 3, aquí, para x igual a 3, voy a encontrar dos valores de y. Voy a encontrar aquí 1 y voy a encontrar menos 1. Usted lo está viendo. Es decir, para x igual a 3, estoy teniendo dos valores en y. Y en las funciones eso no es posible. Eso no se da en las funciones. Es decir, si usted toma un x, tiene que darse un y, un solo y. Entonces así va a ocurrir con todo lo que yo voy a tomar. Por eso esta gráfica no corresponde a una función. Bien, aquí le puse dos formas de usted justificar su respuesta. Bien, aquí en la número 12 se está dando lo mismo que en la número 11. Si yo, por ejemplo, aplico la regla de la línea recta, voy a encontrar que si trazo una línea vertical, entonces intersecto la gráfica en dos puntos. Es decir, para un x estoy teniendo dos valores en y. Y eso no es posible. Entonces, esto no es una función. Esto no es una función. ¿Por qué? Bueno, usted repite la respuesta de la pregunta número 11 o de la gráfica número 11. Aquí en la número 13, fíjese que tenemos una gráfica. Si usted traza una vertical por aquí, entonces intersecta la función o la gráfica en ese punto. Si traza la línea recta por aquí, también. Si la traza por aquí, también. Si la traza por aquí, también. Ahora, si usted la traza por aquí, fíjese, ahí esa recta no topa la gráfica. Pero eso no importa, porque la regla de la línea recta lo que me dice es que cuando trace la recta en la gráfica, toque la gráfica en un punto. Si yo trazo y no la toque en ningún punto, no importa. No importa. Ahora, si la traza en la gráfica y la intersecta en un punto, sigue siendo una función. Entonces, la número 13 sí es una función. Sí es una función. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, aquí? En el número 1. Fíjese que yo tracé una línea vertical en la número 1, en x igual a 1, y no encontré valores de y. Bueno, aquí lo que ocurre es que para x igual a 1 no está definida la función. Y una función puede tener valores en la que en la función no esté definido un valor de x. Eso se puede dar, pero sigue siendo función. Bien,